Hola a todos, en macros aplicadas continuamos con el ejercicio de base de datos en Excel mediante un formulario con macros. Entonces, como pueden ver, en la hoja de clientes tengo el formulario y en la hoja B de clientes tengo los registros o la base de datos. Entonces, el objetivo de este ejercicio es hacer una modificación a un registro ya digitado. Para eso vamos a hacer dos macros. Con una macro voy a recuperar el registro que quiero modificar y con la segunda, una vez modificado, lo vuelvo a la base de datos. Entonces nos pasamos inicialmente al editor de Visual Basic, generamos un módulo que se llama buscar registro, declaro tres variables, UF como integer, una variable C que es un rango y una variable fila que es entera. Entonces, inicialmente voy a identificar la última fila con datos. Eso lo hago con esta línea. Esto ya lo expliqué en videos anteriores. En el rango A puedo identificar la última fila con datos. Ya, en alguna ocasión les dije que pues uno puede usar la B, la C o la D, pero como toda la base de datos va a crecer uniforme, entonces puedo usar cualquier rango. En este caso uso la variable, la columna A. Bueno, como vamos a tener como criterio de búsqueda de cada registro la identificación de la empresa, porque es única y no se repite, esa identificación lo tengo en la celda C3. Entonces, inicialmente con esta celda voy a hacer una validación. Y cuando uno está haciendo una macro no debe tratar de anticiparse a lo que pueda hacer el usuario. Entonces, en este caso, voy a suponer que el usuario me va a ejecutar la macro y que no ha digitado nada. Entonces vamos a poner a la macro a que haga algo si aquí no hay nada. Entonces inicialmente le hago una validación y digo que si en la celda C3 de la hoja clientes, que es donde está la identificación, que si es igual a blanco, simplemente me lance un mensaje diciendo que no se ha agitado el código a buscar, se salga e interrumpa la macro. Entonces, si el usuario no escribe nada, y la macro se sale. Eso es para presionar al usuario a que escriba un dato. Bueno, una vez que el usuario haya digitado el dato, voy a buscarlo en este rango. En el rango B, que es donde está la identificación de la empresa. Para eso voy a usar una función, una instrucción que se llama find. Entonces, le digo que haga C, ya había dicho que C es un rango, que haga C igual a lo que haya en el rango B2, dos puntos, B, ¿hasta dónde? B2B, ¿hasta dónde? Hasta la última fila. ¿Y cuál es la última fila con datos? Es lo que yo identifiqué acá. Entonces, que en ese rango busque, encuentre, find, lo que está en la hoja clientes en el rango C3. Es decir, que él va a identificar lo que esté aquí en C3, en el formulario, viene y lo busca en este rango. Así es como funciona esa instrucción. Y al final tengo look at whole, que básicamente lo que quiere decir es que me va a buscar exactamente lo que yo quiero encontrar, no algo parecido, sino exacto. Entonces, con esta línea busco mi código o mi identificación de la empresa en ese rango. Entonces, si no encuentra nada, si no lo encuentra, simplemente lance un mensaje diciendo que esa identificación no existe en la base de datos. Pero si lo encuentra, o mejor dicho, de otro modo, que si lo encuentra, mediante la instrucción match, que no es más que el coincidir de las fórmulas de Excel, que en el rango, que use la función match y que lo que está en C3, en la hoja clientes, que es la identificación de la empresa, ya, lo busque en la celda, en el rango B1, dos puntos B hasta la última fila.
Es decir, él se va a venir a este rango desde B1 hasta la última fila y me va a buscar lo que está en C3. Cuando lo encuentre, él me va a traer la fila en la que está posicionado ese dato o esa identificación. Yo sé que lo voy a encontrar porque ya lo encontré aquí en C. ¿Ya? Entonces, que una vez tenga yo esta fila, entonces cuando identifico la fila, supongamos que sea esta, entonces le digo en la macro que me haga C4 de la hoja clientes, la hoja C4 de la empresa, que la haga igual a la celda C, la fila C concatenado con fila. ¿Quién es fila? Es la fila donde está el registro que yo quiero modificar. Que en la celda C5 de clientes, que es el contacto, me traiga el registro D concatenado con fila. D concatenado con fila, que la fila es donde está el dato que quiero modificar. Y así sucesivamente, que en la celda C6 de clientes me traiga lo que esté en B de clientes E concatenado con fila. Es decir, que en cada campo del formulario me va a traer el campo respectivo o correspondiente en la base de datos. C5 es la columna D, C6 es la columna E, G3 es la columna F, G4 es la columna G, y así sucesivamente, concatenado con la fila. La fila es, le repito, el número de la fila donde está el registro que quiero modificar. Entonces, de esa forma recupero o me traigo al formulario el dato que quiero modificar. Miremos un ejemplo con lo que llevamos hasta aquí. No digito nada. La macro lo voy a ejecutar con este botón buscar. Ya en un video anterior les expliqué cómo asociar un botón a una macro. Entonces no digito nada. Le digo buscar. Me dice que el código no se ha digitado ningún código a buscar. Y se sale. Digitemos un código que no esté aquí. Este código no está en la base de datos. ¿Ya? Te lo digo buscar. Dice la identificación digital no existe. Ok, entonces no existe. Entonces voy a digitar uno que sí esté. Este, por ejemplo. Lo digito. Digo buscar. Y como ven, me trae los datos relacionados con ese registro acá en la base de datos. Entonces aquí ya puedo modificar mis datos, puedo cambiar el contacto, digamos que esta ya no es la ciudad sino que es otra, y que el teléfono cambió, y cambio lo que haya que cambiar. Entonces, como ya modifiqué, necesito una macro que me vuelva a llevar o a reemplazar estos nuevos datos en el registro de esta identificación. Entonces, para eso lo hago con esta macro, que lo voy a llamar modificar registro. Entonces, y como ven acá tengo dos botones. Buscar, que es con el que recupero información, y modificar, que es con el que voy a llevarme la información nuevamente para la base de datos. Entonces, como les repito, les insisto, hay que anticiparse a lo que pueda hacer el usuario. Entonces, supongamos que yo no he digitado nada y el usuario me presiona el botón modificar. Entonces, voy a hacer una validación. Le digo que si cualquiera de los campos del formulario, C3, C4, C5, C6, etc., al menos uno es blanco, que saque un mensaje diciendo que los datos no están los datos a modificar o que no se han digitado los datos, etc. Y que se salga el zip sub. Ya en caso de que el usuario no digite ningún dato o olvide digitar algún dato. ¿Ya? Es decir, en caso de que presione el botón y no haya ningún dato, hago esta validación. Nuevamente identifico la última fila de la base de datos de clientes. Te dirán, pero si yo ya lo identifiqué acá, ¿por qué no lo uso? Bueno, cada módulo es independiente. Cuando un módulo termina, cuando llega a EndSub
automáticamente las variables se limpian, quedan en cero, desaparecen, por decirlo así. Entonces, para este nuevo macro, tengo que volver a identificar la fila. Entonces, eso lo identifico mediante esta línea, ya que ya la he explicado, y pues es, como han visto, resulta muy útil. Nuevamente, como yo ese dato, como los datos a modificar ya los tengo, sé que existen en la base de datos, entonces simplemente nuevamente con la función match, lo que esté en C3, es decir, la identificación, la busco en la base de datos, y con match o el mismo coincidir pues de Excel, me traigo la fila donde está a la fila que corresponde esa identificación, ¿ya? Entonces, como ya sé, ya identifico la fila, cojo los datos del formulario, miren que aquí ya es B de cliente, ya, en la base de datos, y le digo que los haga igual a cada uno de los campos del formulario. Entonces, el primer campo es la columna A, que es donde está la fecha, que me la actualice a la fecha cuando se hizo la modificación, que la base de datos en la B de clientes en la columna C, que es la empresa, que me coloque lo que está en el formulario C4. Mire que el código no lo cambio porque el código sigue siendo el mismo, la identificación. Que en B de clientes D, que es donde está el contacto, me lo haga igual a la columna C5, que es del formulario. Y así sucesivamente voy haciendo cada registro de la base de datos igual a cada uno de los campos o al campo correspondiente en la base de datos. Entonces, me estoy volviendo a llevar los nuevos datos modificados a la base de datos. Pero mire que como aquí tengo fila, eso es concatenado con fila, me lo está colocando en el registro que quiero modificar. Entonces, como aquí tengo un ejemplo digitado, entonces van a ver que este campo, este registro va a quedar modificado con esta nueva información. Le digo modificar y se me llevan los datos para allá, me modifica los campos que se hayan modificado, y al final de la macro le digo que los campos del formulario me los deje en blanco. Entonces, como ven, este es un ejercicio, continuando con el ejercicio donde modificamos un registro ya digitado. Ustedes dirán, no, pues yo me meto a la hoja de cálculo y de una vez digito la información, la cambio. Pero es que la idea en una base de datos es no estar manipulando la base de datos. Es más, la idea es que esa hoja esté oculta, que nadie tenga acceso a ella, simplemente uno mediante macros trae información, consulta, modifica, etc. Entonces, con dos macros, con esta adición a ese ejercicio que hemos venido haciendo, podemos recuperar un registro ya digitado y lo modificamos. Entonces ahí les dejo este nuevo ejercicio. Los invito a que vean los videos anteriores, porque ya van varios videos con respecto a este mismo ejercicio. Miren que se ha ido complementando, cada vez se va haciendo más robusta en la manipulación de la base de datos. Entonces ahí les dejo este ejercicio, y muchas gracias por haber visitado el canal, muchas gracias por llegar hasta este punto, porque están viendo los videos, muy amable, y les agradezco mucho y nos vemos en una próxima ocasión.